Cuando la ficción se mezcla con el miedo, la realidad deja de ser un juego. Quédate, porque el verdadero monstruo no está en las pantallas ni en el bosque. En algún punto de la historia moderna, el terror dejó de venir de castillos, cementerios o libros antiguos y empezó a nacer en un lugar mucho más peligroso: Internet. Durante siglos, los monstruos necesitaban tiempo para existir. Alguien los inventaba, alguien los escribía, alguien los contaba alrededor de una fogata. Pasaban años antes de que una criatura se volviera parte del miedo colectivo. Pero en el siglo XXI, un monstruo podía nacer en una sola noche. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Slenderman. En julio del año 2009, un foro de internet llamado Something Awful se realizó un concurso simple: crear imágenes falsas que parecieran fotografías paranormales. La idea era jugar, nada más. Un usuario subió 2 imágenes en blanco y negro. En ellas se veían niños jugando y detrás, apenas visible, una figura alta, delgada, sin rostro. Debajo de las imágenes había un pequeño texto que hablaba de desapariciones, de niños que nunca volvieron. No había intención de crear una leyenda, no había intención de crear miedo real, pero algo ocurrió. Otros usuarios empezaron a agregar detalles. Alguien escribió que la figura se llamaba Slenderman. Otro dijo que aparecía en los bosques. Otro que se comunicaba con los niños. Otro que podía entrar en sueños. Lo que empezó como una broma visual se convirtió en una historia colectiva. Y cuando muchas personas imaginan lo mismo, el cerebro empieza a tratarlo como si fuera real. Aquí ocurre algo muy importante que casi nadie nota. El cerebro humano no distingue fácilmente entre algo que viste en persona y algo que imaginaste con suficiente detalle. Cuando una historia es contada una y otra vez, cuando tiene imágenes, cuando tiene testimonios, cuando tiene archivos, el cerebro baja sus defensas. El Slenderman no tenía solo una historia: fotos falsas, relatos, avistamientos, diarios, videos, dibujos de niños. Se convirtió en algo que se podía encontrar, y cuando algo se puede encontrar, se empieza a creer. Aquí es donde la ficción empieza a volverse peligrosa. Los adultos consumen terror como entretenimiento, pero los niños no. Un niño no separa bien fantasía, imaginación, realidad o miedo. Cuando un niño ve a una figura que vive en el bosque, que castiga a quien no obedece, que observa en silencio, no lo ve como un cuento, lo ve como una amenaza. Slenderman fue diseñado sin querer para entrar directamente al miedo infantil. Alto, sin rostro, no habla, no ataca de inmediato, solo observa. Eso es exactamente como el miedo se presenta en la mente de un niño. Los relatos de Slenderman lo ubican en el mismo lugar: bosques, parques, zonas alejadas. Esto también importa, porque los bosques representan lo desconocido, la soledad, la separación de los adultos, el peligro invisible. Para un niño, el bosque no es naturaleza, es territorio de monstruos, y el Slenderman fue colocado ahí como si siempre hubiera estado esperando. A partir del año 2010, Slenderman ya no era un simple personaje, era una presencia digital. Había series de YouTube, falsos documentales, historias de personas que aseguraban haberlo visto, audios, juegos, dibujos hechos por niños, y lo más peligroso de todo, había gente que ya no hablaba de él como ficción. Decían: no sé si es real, pero siento que algo me observa. Y cuando alguien empieza a sentir eso, el miedo deja de ser entretenimiento. Nada había pasado aún, nadie había salido herido, nadie había muerto, pero la semilla ya estaba plantada.
Una criatura inexistente había logrado lo que miles de monstruos ficticios no lograron: entrar en la mente humana como una posibilidad. Y cuando una idea entra ahí, no necesita ser real para destruir. En la primavera del año 2014, en un pequeño pueblo del estado de Wisconsin, Estados Unidos, algo cambió para siempre, porque allí, por primera vez, alguien actuó como si Slenderman fuera real. El pueblo se llamaba Waukesha, un sitio tranquilo, con escuelas, parques y familias comunes. No era una ciudad violenta, no era un lugar oscuro, era uno de esos sitios donde nadie espera que ocurra una pesadilla, y eso es lo que lo hizo más aterrador. 3 niñas de 12 años asistían a la misma escuela. Eran amigas, pero 2 de ellas compartían algo más: una obsesión con Slenderman. Leían historias, veían videos, buscaban imágenes, hablaban de él como si fuera algo más que un cuento. No decían el personaje, decían él. Las niñas estaban convencidas de que Slenderman existía, no como una metáfora, no como un símbolo, sino como presencia real que las observaba. Decían que vivía en el bosque, que sabía quiénes eran, que podía castigar a sus familias si no lo obedecían, y lo más importante, creían que él quería algo de ellas: una prueba. Fue el 31 de mayo del 2014. Ese día invitaron a la niña a pasar la tarde. Iban a jugar, a caminar, iban a ir a un parque cercano. Nada parecía extraño. Nadie podía imaginar que, mientras caminaban, 2 de ellas tenían un plan. No era un impulso, no fue un arranque. Habían hablado de ello durante semanas. Llegaron a una zona verde cerca de un parque natural, un lugar con árboles, senderos y silencio. Exactamente el tipo de lugar donde, según las historias, Slenderman vivía. Allí, lejos de los adultos, la ficción tenía espacio para respirar y creer. De repente, una de las niñas atacó a la otra. No fue una pelea, no fue un empujón, fue un ataque real. La tercera niña fue herida múltiples veces. Mientras ocurría, las 2 agresoras decían que lo hacían porque Slenderman lo exigía, que si no cumplían, sus familias morirían, que esta era la única forma de mostrar lealtad. No estaban actuando, no estaban jugando, estaban obedeciendo a una idea. La niña herida no murió. Logró arrastrarse, caminar y salir del bosque. Llegó hasta una carretera donde un adulto la vio y pidió ayuda. Ese detalle es crucial, porque lo que ocurrió no fue un mito, fue un hecho. Cuando las autoridades encontraron a las 2 niñas, no estaban huyendo, no estaban escondidas, estaban caminando hacia el bosque. Decían que iban a buscar la casa de Slenderman. Creían que estaba allí. Ellas no eran malvadas, no eran monstruos, eran niñas, pero habían sido consumidas por una historia hasta el punto de perder el límite entre la realidad y la imaginación. Slenderman no existía, pero en sus mentes era más real que cualquier adulto. Ahora bien, no necesitas un monstruo inventado para perder la realidad. A veces basta con un personaje, uno que te permita dejar de ser tú. La ficción no siempre se copia con disfraces, a veces se copia con ideas, y eso fue lo que ocurrió. En la madrugada del 20 de julio del 2012, la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos, un cine lleno de personas había ido a ver el estreno de El Caballero de la Noche Asciende, la película final de la trilogía de Batman. Era una noche normal. Palomitas, risas, pantalla gigante. Nadie sabía que ese lugar estaba a punto de convertirse en un punto de no retorno. Se proyectaba en cine una historia donde Batman enfrenta a Bane, un personaje que representa el colapso del orden, el caos organizado, la destrucción del sistema. El Joker no aparece en esta película.
y eso hace que este caso sea aún más inquietante. Un hombre armado entró a la sala. No llevaba máscara, no llevaba traje, usó armas reales, no era una escena, no era ficción, era terror absoluto. Hay personas que no soportan ser ellas mismas. La ansiedad, la frustración, la soledad y la sensación de no importar. Y entonces aparece algo seductor. Un personaje fuerte, temido, visible. Para una mente rota, un personaje ficticio puede ser una nueva identidad, una máscara. Este hombre lanzó gas lacrimógeno y luego comenzó a disparar. El caos explotó, gente corriendo, gritos, oscuridad. Cuando fue detenido dijo algo que heló a los investigadores. Se había inspirado en el Joker, había teñido su cabello y adoptado su personalidad. No decía soy un criminal, decía yo soy el caos. No porque creyera que vivía en una película, sino porque necesitaba dejar de ser quien era. Aquí es donde este caso se conecta con Slenderman. Las niñas no atacaron por odio, atacaron por obediencia a una historia. El hombre del cine no atacó por diversión, atacó porque se escondió dentro de un personaje. En ambos casos, la ficción ofreció algo irresistible, una forma de no sentir culpa, una forma de no sentir miedo, una forma de no ser tú. El Joker no caminó en el cine, Slenderman no salió del bosque, pero la mente humana sí cruzó. Porque algunas personas cruzan la línea. Hasta ahora hemos visto dos cosas, un monstruo inexistente y un villano de película. Ambos provocaron daño real. Eso nos obliga a hacer una pregunta inquietante. Si Slenderman no existe, si el Joker no es real, entonces ¿qué fue lo que realmente atacó? La respuesta es más aterradora que cualquier criatura. La mente humana bajo miedo. El cerebro no ama la verdad, ama las historias. Tu cerebro no fue diseñado para buscar lo que es real, fue diseñado para sobrevivir. Y para sobrevivir, cree en lo que le da un sentido al miedo. Cuando alguien siente soledad, ansiedad, rechazo, pánico, confusión, su mente busca una explicación. Y una historia es mucho más fácil que una verdad dolorosa. Los monstruos no aparecen porque sí, aparece cuando alguien necesita ponerle un rostro al miedo. Para un niño, Slenderman explica por qué el mundo es aterrador. Para un adulto, el Joker explica por qué el caos existe. No es que crean literalmente en ellos, es que lo usan para organizar el miedo. Hay personas que no solo sienten miedo, viven dentro de él. No sienten control, no sienten valor, no sienten importancia. Entonces, un personaje aparece como una salida. El momento peligroso no es cuando alguien ve terror, es cuando deja de sentirse humano, cuando deja de verse como responsable, cuando siente que una historia lo controla. Ahí ya no es ficción, es una orden, una mente que encontró en la ficción un permiso para cruzar la línea, y eso debería inquietarnos más que cualquier película de terror, porque significa que el verdadero peligro no vive en las sombras, ni en las historias, ni en los monstruos inventados, vive en la mente humana, cuando el miedo, la soledad y la obsesión no encuentran una salida sana. Las historias de terror no son el problema es cuando alguien empieza a usarlas para explicar su dolor, su rabia o su vacío. Cuando una persona deja de decir tengo miedo y empieza a decir esto me controla, ahí la ficción deja de ser entretenimiento y se convierte en una orden, y eso nos deja una verdad incómoda. El monstruo más peligroso no es el que imaginamos, es el que permitimos que viva dentro de nosotros, cuando dejamos que el miedo decida quiénes somos. Si esta historia te dejó pensando, si alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la mente humana cuando la ficción se mezcla con el miedo, suscríbete y deja tu like si esta historia te impactó, y escribe en los comentarios si crees
que la mente humana es más aterradora que cualquier monstruo. Esto fue Shock entre Dimensiones.